señor economista Luis Flores, alcalde de nuestra ciudad, autoridades provinciales, municipales, distinguido público. Quiero comenzar con algo que tal vez no tendría oportunidad en otro momento. Agradecer al ingeniero Julio Gutiérrez, pero sus palabras me han hecho recordar algo que ocurrió en el Siglo de Oro español, cuando Fray Luis de León tuvo un altercado con una autoridad, de lo cual resultó que lo llevaron a la cárcel, si no recuerdo, por 2 o 3 años. Una vez que lo liberaron, él anunció que reiniciaba su cátedra y el salón se llenó de toda esa gente que estaba esperando ver qué decía Luis de León después de este injusto encierro. Pero comenzó su clase con estas célebres palabras, como decíamos ayer: creo que el mejor ejemplo no se puede recibir en esta oportunidad. Te agradezco, pero continuaré con mi tarea. Me invitaron a participar en esta ceremonia. Comencé a pensar en lo complicado que es escoger de la vida de una persona aspectos que nos muestren la integridad de su obra sin dejar de mencionar algunos aspectos también de su vida. Quiero ver a Luis Valcárcel como el científico que recusa hasta cierto punto las especialidades llevadas al extremo, cuando él dice que uno que se dedica a estudiar la sociedad tiene que ser arqueólogo, historiador y antropólogo, o mejor, no ignorar la arqueología, la historia y la antropología. En ese sentido, quiero referir aspectos bien puntuales de su trabajo. Uno que lo llamaría la historia de la cultura del antiguo Perú, que es el título de uno de sus libros, que salió en 2 tomos y que permite ver una actitud renovadora de Luis Valcárcel. Formado en la Universidad del Cusco, dentro de una tradicionalidad que también debemos reconocer que existía, y también de un cierto ensimismamiento en su localidad, Valcárcel supo escribir este libro, Historia de la Cultura Antigua del Perú, en 2 volúmenes que salieron en épocas diferentes, pero en el cual él establece los lineamientos teóricos con los cuales se debe estudiar la historia del Perú. Y al decir los lineamientos teóricos, estoy teniendo que admitir y admirar la manera como estaba al día con las teorías que iban surgiendo en ese momento. Por eso que el tomo 2 es el más importante desde mi punto de vista en este momento, cuando hace un recorrido con las teorías que estaban vigentes en ese momento. Y luego vemos que hay temas que no han logrado ser divulgados de mejor forma por lo escaso de las traducciones que hay, especialmente del alemán. Cuando él explica con mucha claridad en qué consiste, por ejemplo, los ciclos culturales, esa discusión entre evolucionistas y difusionistas, en la cual había no solamente discrepancias, sino verdaderos enfrentamientos teóricos. Y él, para explicar lo que viene del Perú, hace esta revisión teórica. Y esta creo que es una enseñanza que tenemos que tener de una persona como él, porque a veces se piensa que los hechos valen por sí solos,
pero la ciencia muestra que los hechos valen por la teoría que se sabe, que se utiliza, los cuales se interpretan. Por esa razón, que hay muchísimo trabajo que tiene reconocimiento, hechos con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, pero que le falta el sentido crítico que solo permite la formación teórica. Y esto es lo admirable, porque él no siguió estudios de posgrado, él no siguió seminarios de actualización. Su doctorado busqueño fue suficiente, pero es que el doctorado no lo hizo él hizo su doctorado. Y esta calidad que se le reconoce nos permite ver que cuando alguien tiene cualidades sobresalientes, está en condiciones no solamente de estar al día de lo que ocurre, aunque no maneje las tecnologías del momento. Ahora se supone que no podemos estar sin internet, sin teléfono celular, sin computadora, pero todo eso lo hizo él sin nada de esto, con una máquina de escribir, de estar pulsando, y de esa manera nos muestra que la técnica es importante, es interesante, pero es mucho más valiosa la capacidad intelectual, la información teórica para escoger los temas de estudio. Es esta la visión general que quiero dar de él, porque después, en algunas referencias que haré de algunos aspectos puntuales, veremos de qué manera pudo él desarrollar todo este trabajo. Pero no solamente el científico, no solamente el exhaustivo investigador de archivos, de sitios arqueológicos, de tradiciones contemporáneas, fue lo que en él resaltó. Por eso que un poco cronológicamente quiero comenzar con su primer trabajo, mejor dicho, el primer trabajo que yo escojo para esto, con un título muy sugerente, Tempestad en los Andes, que es un ejemplo magnífico de cómo se puede discrepar sin recurrir a otros argumentos que no sean los científicos. Prólogo de José Carlos Mariátegui y colofón de Luis Alberto Sánchez, y al medio la obra de Luis Alberto Sánchez, como digo, a modo de ensayos, que es el título que le pondríamos en este momento de categorizar el trabajo de la gente. Pero no solo es un ensayista con mucho de literatura en este libro, sino que es un verdadero profeta. Cuando habla del renacimiento histórico de los Andes, de la obra que realizarán las nuevas generaciones después de criticar duramente esas instituciones que existían en esa época de trabajo obligatorio, sin salario, trabajo de colaboración para realizar obras públicas que solamente tenían que realizar quechuas y también aymaras o la gente que trabaja en el campo, pero no otro tipo de sectores sociales. Es aquí donde él realiza una labor de conjunción de literatura y de análisis crudo y fuerte de la realidad. Es un hecho que él comienza a ver a través de las manifestaciones que encuentra en su momento. El libro salió en 1928, así que nos coloca en esa perspectiva. Publicado por la editorial Minerva, que dirigía José Carlos Mariátegui, y que, como dije, lo prologa él. No es una obra de teoría en ese momento, ni de doctrina, es un análisis intuitivo en el sentido de los procesos científicos que permiten encontrar la verdad donde otros no logran ver nada, pero algo que es difícil de precisar surge en la mente del investigador que va en la dirección correcta
para explicar lo que está sucediendo. Entonces es esa la parte que diría yo intuitiva en este trabajo. Es una obra de creación bastante literaria que muestra lo sustancial a través de, diría, anécdotas o a través de referencias que están cubriendo la descripción de la sociedad peruana del momento. Es esto lo que lo lleva a tener un carácter profético. Uno de sus ensayos anuncia, voy a leer textualmente: Perú, un día bajarán los hombres andinos como huestes tabernálicas, los bárbaros, los parásitos bajo